Yo soy Bárbara, ilustradora y artista plástica. Estudié ilustración en la EASDA durante el curso 2017-2019 y hoy os voy a enseñar esto de aquí, que es mi proyecto de fin de ciclo. Luego lo enseño en detalle. Lo primero que tenéis que saber cuando hacéis un proyecto de este tipo es que va a llevar una serie de pautas en las que os tenéis que ceñir, que eso ya os lo enseñan los profesores, pero que tenéis que intentar plasmar en él lo que habéis aprendido durante el curso. Entonces tenéis que encontrar algo con lo que estéis cómodos, algo que os guste, pero que os permita ir experimentando y aprender y concluir un proyecto que demuestre lo que has aprendido. Mi proyecto es un libro de artista inspirado en relatos de Edgar Allan Poe, luego os lo enseñaré más en detalle. Cuando empecé el proyecto, bueno, era otro proyecto, no tenía nada que ver y tuve 2 meses para... Yo empecé en septiembre, o sea, casi al principio del curso, y empecé con otra idea y poco a poco fui aprendiendo cosas, experimentando y me di hasta octubre para tener claro qué quería hacer del proyecto. Y se me ocurrió que quería mezclar la ilustración con las artes plásticas, porque a mí me gustan mucho las texturas, experimentar con diferentes materiales, así que aproveché lo que iba aprendiendo durante el curso para ir haciendo el proyecto. Descubrí que podía hacer un libro de artista, que no sabía lo que era hasta ese momento. Me puse a investigar. Es un mundo muy raro e inexplorado, porque cuando empiezas a ver libros de artistas te tienes que remontar a después de la Segunda Guerra Mundial y empieza, si no recuerdo mal, con Duchamp, que hace Su caja verde, que es como una serie de recopilación de imágenes. Al principio se empezaba a expresar poesías visualmente, no se tenía muy claro el concepto de lo que era el libro de artista y se tardó muchísimo tiempo. Creo que hay muchos referentes de diferentes tipos de libros de artista, como es Duchamp, que fue el primero considerado como libro de artista. Luego William Blake también hizo un libro de artista, creo que Metiendo grabados se llama. Bueno, es un mundo muy, muy amplio en el que expresar de la manera que tú quieres y tener que englobarlo en una cosa concreta era muy difícil. Cada uno empezaba a experimentar y a expresar como quería. Pues yo me metí ahí a investigar a fondo y descubrí que se tenía que seguir ciertos parámetros que eran, si no recuerdo mal, tiene que ser una creación en su totalidad, no pueden ser varias piezas. Bueno, varias piezas separadas en el espacio y en el tiempo. O sea, tiene que ser una creación en su totalidad única, tiene que tener una narrativa continuada, tiene que seguir un hilo conductor, que tú, aunque veas cosas en diferentes posiciones, tiene que seguir un hilo conductor la narrativa, y tiene que ser portátil, tiene que ser un objeto que tú puedas mover, cambiarlo y que confluya en tiempo y en espacio. Creo que es un poco lioso, pero... O sea, en conclusión, tiene que cumplir 3 parámetros: que sea un objeto portátil, que lo puedas mover, que sea una narrativa continuada y que sea una creación única en un espacio y en un momento determinado. Una vez cumples esos 3 parámetros ya lo consideras libro de artista, ya lo puedes luego catalogar, pues si es más poemas, si es más pintura, si es 3D, ahora hay millones, podéis investigar porque tenéis para rato, pero bueno, no me lío. Os cuento. Mi idea era hacer un libro de artista ilustrado que no tuviese texto, yo quería hacerlo todo visual y táctil, entonces empecé a investigar en hacer formatos. Esto, como veis, es una caja pentagonal, luego os la abro, y me puse a pensar qué podía expresar y tenía ciertas ideas, pero como ya sabéis que se nos limita el tiempo de creación, tenemos el año escolar para hacer el proyecto final, pues decidí hacer representar relatos de Edgar Allan Poe. Estuve leyendo varios, ya conocí algunos, hice pues estudio de mercado de los más populares, de los que más le interesaba a la gente, y elegí 5, por eso hice una caja pentagonal, para que fuese 5, uno por cada lado. Luego veréis que se abren y cada lado contiene un relato. Aproveché, podía haber hecho 6, 4,
aproveché que me introduje un poco en el mundo de Edgar Allan Poe, la simbología que él quería transmitir, ese ambiente, esas estancias lúgubres, esas sensaciones, y en la simbología más predominante estaba el pentágono, que de hecho se utilizaba como símbolo de unión entre el mundo de los vivos y de los muertos. Me vino perfecto elegir el pentágono y va a ser una caja pentagonal. Luego cada lado tiene dentro un pliego que es panorámico en el que se ilustra el relato del que estoy hablando. Una vez tienes claro lo que vas a hacer, tienes que empezar a hacer tu mapa mental. Ahí investigas muchísimo pues, al autor, lo que quiere expresar, lo que expresa cada relato, la simbología que tiene. Yo, después de hacer mi mapa mental, extraje las ideas de cada relato y las asocié a un color, porque yo quería visualmente transmitir algo y que generara sensaciones en el que lo estuviese viendo, no leyendo en este caso, viendo. Y tuve que hacer un análisis, un estudio psicológico del color y asocié cada sensación a un color, o sea que cada relato va con un color predominante. Toda mi gama es de quebrados para mantenerme en ese aspecto más oscuro, más lúgubre, más atenuado, así que utilicé una gama de quebrados en todos los pliegos. Y después, cuando ya tenía claro que quería hacer los 5 relatos y tenía claros los colores y ya cómo quería hacerlo todo, me puse a diseñar la caja, porque tienes que hacer un estudio de cómo se va a ver el pliego, de cómo quieres poner la composición, en qué lugares quieres poner el elemento más importante o más llamativo. Todo eso también es otro apartado, tienes que planificarte y ponerte como un calendario de qué tiempos tienes para cada etapa. Después de la etapa de la planificación y de la construcción de la caja, ya tenía un prototipo, hice varios prototipos para... Luego os enseñaré también cómo empecé, porque al principio era un poco diferente el pentágono. Una vez que tienes claro cómo va a ser la caja y todo lo que quieres transmitir, el color que va a llevar cada relato, los elementos más importantes, tienes todo planificado, tienes que buscar referentes, porque ya sabes lo que quieres transmitir, ahora tienes que ver cómo quieres transmitirlo. Yo quería transmitirlo de una forma un poco tenebrosa y lúgubre, entonces me moví por ciertos referentes de este mundillo. Muchísimos referentes, están todos en la memoria, no los voy a decir aquí, pero me basé en los 2 que más me gustaron, más importantes. Elegí 2 porque mis pliegos, la forma que tiene la caja, el pliego se ve por 2 lados y no puedes hacer una cara y la otra que se quede en blanco. Yo decidí hacer por cada cara un estilo, una forma de expresión diferente. Una iba a ser más onírica, como más difuminado, más incierto, y la otra parte, la parte de atrás del pliego, iba a expresarse de una manera fragmentada, porque aparte de lúgubre, el mundo de Poe es un poco fragmentado entre la realidad y la ilusión, lo que él veía o creía que veía o que pensaba. Así que la estructura iba a ser fragmentada. Cogí 2 referentes, uno para cada tipo de ilustración, y para el lado onírico me basé mucho en Raúl Arias, en cómo él expresa con esas como neblinas, no sé si lo conseguí o no, pero lo intenté. Y el lado fragmentado me basé, a ver si lo digo bien, en Robert Rauschenberg, creo que se pronuncia así, que me gusta mucho la manera en que tiene él de fragmentar sus imágenes para expresar lo que quería. Una vez que has hecho la investigación, tienes tu planificación y tus referentes, ya puedes empezar el proyecto. Ahora viene la parte más difícil, que es cómo vas a expresar tú, con tu propio estilo, todo lo que tienes en la cabeza. Te tienes que planificar muy bien, tienes tiempo, no te preocupes, te lo pones por etapas. Y yo empecé a hacerlo de una manera muy figurativa para tener claro los elementos. Pues por ejemplo, en el relato del cuervo, tiene que haber un cuervo. Hice un estudio anatómico del cuervo, hice diferentes estilos de ilustración del cuervo, todo figurativo. Hice de cada símbolo, de cada relato, las ilustraciones figurativas, y una vez ya tenía clara qué imagen quería dar, yo empecé a desfigurarlo.
de manera onírica y de manera fragmentada. Para eso viene muchísima investigación. Luego os enseño todo el proceso, porque hice un libro de... A ver si no la veo. Este es mi cuaderno de campo, digamos, de trabajo. Y aquí va desde las primeras ideas, la construcción del prototipo, primeros bocetos y toda la experimentación hasta que llego a las texturas finales que quiero expresar, que son las que luego pongo en los finales, en los pliegos finales. Luego, ahora vamos a verlo todo. Lo primero que hice fue estudiar la caja que iba a contener los pliegos de los relatos, porque no tiene sentido que te pongas a pintar y a realizar los pliegos finales si luego tienes que cambiar el tamaño o la forma para que te quepa en la caja contenedora. Entonces primero realicé el pentágono, los cálculos de las medidas que tenía que tener para que se viese bien, se desplegase bien y se viesen todas las ilustraciones correctamente. Y para hacer los lomos decidí representar el elemento más importante de cada uno de los relatos en la portada con un sello grabado, en técnica de grabado. Más adelante los veréis. Hice un estudio de cómo quería poner los pliegos y que se fuesen desplegando, de qué lado se ve primero cuando tú abres el pliego para poner los elementos más importantes, de cómo iba a ser la composición para guiar la mirada del observador para que viese los elementos que tú quieres en el momento en el que quieres y que transmitan lo que tú... Es que no es tan fácil para transmitir lo que quieres expresar en cada momento y que cada uno de los observadores lo entienda. Aquí van todas las medidas de los lados de los lomos. Luego empieza el mapa mental con Edgar Allan Poe en el centro, que es del escritor del que partimos, y lo que él quiere transmitir. Sus relatos pues son de misterio, suspense, de terror, románticos, hay poéticos, cada uno las sensaciones que transmite, y aquí integré el estudio psicológico del color, viendo que se repetían ciertas sensaciones, pues el color rojo, dolor, deseo, peligro, sangriento, crimen, el amarillo, enfermedad, ira, el verde. Se iban repitiendo ciertos patrones, entonces entré en el estudio psicológico del color, se ve aquí. Como veis, he asociado a cada uno de los relatos un color predominante basándome en las sensaciones que me produce ese relato. Haciendo el estudio psicológico ves que cada color representa ciertas cosas y vi cierta predominancia de un color en cada uno de los relatos y así es como lo planteé. Después empecé a hacer con los símbolos importantes o más característicos de cada uno de los relatos, empecé a hacer ilustraciones de cómo quería representarlos. Hice diferentes tipos de estudios de líneas, anatómicos. Esta es Ligeia, los personajes, de cómo se representaban. Aquí hay una escena fantasmagórica que yo quería representar y ver cómo podía hacerlo, si más figurativo o menos. El estudio de los personajes y cómo quería hacer quería representarlo con movimiento. Ahora empiezan los bocetos para los sellos, que los quería hacer en grabado y quería ver la manera más sencilla para grabar, pero que a la vez se viesen elementos claros para representar a cada uno de los símbolos predominantes. Este es el cuervo, que decidí hacerlo, simplemente poner el cuervo con esta silueta y matizar más las marcas de las plumas. La máscara de muerte roja, hice un estudio pues con el sombrero típico, la máscara de muerte. Al final mezclé como una especie de cráneo con la forma de la máscara de la peste. Ese es el resultado del estudio. Estos son los 5 sellos que decidí utilizar. Este lo descarté, iba a ir en
en la caja, pero lo vi demasiado cargado, si ponía un símbolo del retrato de Poe en la caja, así que al final no lo descarté. Aquí empieza un estudio bastante exhaustivo de la composición, porque como voy a hacer pliegos panorámicos, tiene una continuidad en la que tú tienes que guiar al observador poniendo los elementos de una forma determinada para repartir las masas y los pesos visuales. Aquí va todo el estudio de cómo quería representarlo, de cómo repartir las masas, cómo se pueden distribuir los equilibrios. Y este es el estudio de mis pliegos concretamente. Esta era el primer prototipo que quería que se abriese quitando la tapa y desplegando, pero no conseguía que se viesen las ilustraciones, los elementos como yo quería al desplegar. Probé también a desplegarlo en abanico, después veréis los prototipos, pero definitivamente elegí este. Este fue el modelo final. Entonces los pliegos tenían que tener, yo lo llamé pues cara caliente, la zona que al desplegarlo te llegaba primero a la mirada, y ahí era donde quería colocar los elementos principales. Aquí empiezan las pruebas de composición ya con los elementos que yo quería representar. Siempre hay pruebas del efecto o de la expresión más fragmentada y de la más onírica con neblinas. He tenido que experimentar bastante con la textura para conseguirlo. Esta es otra opción. Tenía que estudiar cuándo se doblaba, dónde se iba a ver, porque si la ponía detrás quedaba el pliego doblado y no se veía. Aquí están todos los estudios, todos los elementos. Aquí va anotando la importancia, los elementos más importantes, dónde ponerlos, y en diferentes tonos las superposiciones de capas o lo que quería poner con una técnica y con otra. Hice el estudio de cada uno de los relatos y de cada una de sus caras. Con esta quería generar movimiento oblicuo. Este es un estudio de cómo quería representar los lomos con el sello, y quería darle un tono sombrío pero que representara a Poe, así que utilicé un estilo en negro con pinceladas o con brochazos en rojo y fui haciendo el estudio. Al final decidí hacerlo un poco aleatorio los brochazos. Estos son los bocetos finales de composición con los elementos de la forma en la que quiero expresarla, cómo distribuyo los equilibrios y las masas y la técnica que voy a utilizar. Siempre sale el relato, el estilo y la técnica que voy a utilizar y lo que represento o transmito con la composición. Una vez está realizado el estudio de composición, ahora empieza el estudio de las técnicas. Empiezo por la acuarela, veo las posibilidades que me da, los efectos, cómo puedo modificarla con diferentes elementos para conseguir pues un efecto más diluido o más fantasmagórico. Tenía que representar diferentes texturas, así que hice bastante estudio, bastantes pruebas con diferentes, pues con maculaturas, con objetos. Una vez está realizado el estudio genérico, ahora empiezo con el de composición, con los elementos que ya tengo claros, como en este caso es el cuervo, de cómo quiero dar ese efecto pues de neblina, nublado. Estos son experimentos o pruebas que mezclan diferentes técnicas. Hay acuarela, hay maculaturas y hay pastel. Aquí empiezan las pruebas con acrílico. Como veis, he ido cambiando el tipo de soporte, el tipo de papel, también está explicado en la memoria,
porque cada técnica requiere un tipo de papel, un tipo de soporte diferente. Aquí mezclo, esto es papel de seda pegado con maculaturas por detrás y por delante para ver qué efectos. Aquí está rasgado sobre la pintura, aquí está pegado y por encima con pastel, y aquí hay costura, está cosido. Estas son pruebas con acrílico, estampando en diferentes, digamos, capas, para ver los efectos también que voy a conseguir. Aquí estas son pruebas de gofrado a diferentes presiones y humedades y con tinta. Y aquí empiezan un poco las pruebas con las técnicas que ya me han gustado, los efectos que he conseguido, aplicándolos ya a las composiciones que yo quiero realizar. Esta es la postura que quería para Ligeia. Hice una prueba con acuarelas. Esta es para la burguesía de la máscara de muerte roja. Quería retratar una multitud y también es una prueba con acuarela. Aquí empiezo las pruebas con acrílico, en este caso es para la máscara de muerte roja. Hice la prueba en acuarela primero y después para ver cómo quedaría con acrílico. Me gustó mucho más el resultado en acrílico. Estas son pruebas de luz y color para ver los elementos del corazón del ator. Hay pruebas de línea, de acuarela y de acrílico. Esto es un grabado que hice con agua fuerte del corazón, que finalmente lo utilicé en el pliego pero sin color. Más estudios de color. Anotando siempre las cosas que aprendo o que quiero utilizar o que no han salido bien. Estas son diferentes pruebas de Collagraph para hacer el efecto de la soga del gato negro. Hice varias pruebas con fondo negro, pero decidí que los pliegos finales, aunque hay texturas que quedaron muy chulas, los pliegos finales irán en tono crema. Estas pruebas son por transferencia con diferentes medios. Esto es con disolvente. Probé con diferentes elementos, pero con disolvente no me gustaba cómo quedaban. Esa es una técnica que me gustó mucho y utilicé finalmente, que es el Stock Cam, que da un efecto como de fósil, quedaba muy interesante la textura. Hice varias pruebas, dependiendo de la tinta o del secado, que daban efectos distintos. Y esta es la que más me gustó y utilicé estos tiempos de mojado, de secado y la cantidad de tinta.
Obviamente, aunque a mí me guste este resultado final, como lo tengo que pasar al pliego, no puedo utilizarlo. Se queda siempre en el libro de pruebas. Esta es una representación para las tapas, como quería pintarlas. Y esas son pruebas de gofrado para los sellos, para comprobar que estaban bien grabados y que iba a quedar en relieve el sello. Ese es el gofrado de Atenea para el cuervo. Y también hay varias pruebas con diferente papel, diferente humedad y diferente presión. Finalmente tenemos pruebas de los sellos con papel de grabado y con tinta. Creo que esta es el agua. Según la textura del papel conseguías un efecto u otro, la cantidad de tinta, por eso cambiaba el tipo de papel. En algunos se conseguían unos efectos muy chulos. Y pasamos a los pliegos finales. Este es el gato negro. Este es el lado onírico, en el que se ve al asesino, una de las armas y el gato y su mujer sepultados en la pared. Está realizado, pues hay Collagraph, hay acuarela y hay acrílico. Y el lado fragmentado tiene diferentes técnicas también. Esta es una fotografía transferida con técnica transfer. Esto es un papel en el que se ha realizado un suminagasi con tinta china. Hay elementos textiles, esto es una cinta de seda pegada. Hay acrílico y aquí hay acrílico y acuarela y más papel. Estos son los pliegos finales en un papel Archer resistente y ya tienen la composición final realizada. Aquí veis cómo se mezclan diferentes técnicas. Hay acrílico, hay maculaturas. Esto es textil, es un tejido. Y eso es un estampado con maculaturas también, dejando partes en blanco. Esta parte de aquí es un transfer de una fotografía ya tratada previamente de un salón. Esta es la cara fragmentada del pliego y por el otro lado la onírica, en la que se representan los burgueses en el salón y cómo la máscara de muerte roja llega hacia ellos. Aquí hay acuarela con diferentes texturas y hay acrílico. Aquí está el grabado. Encima hay un papel vegetal pintado con acrílico y diferentes tipos de papeles y acrílico para hacer las manchas. Este es el lado fragmentado del corazón del atrol y este es el lado onírico, en el que se representa. Esto quiere representar la locura o la disociación psicológica que tiene el protagonista y esto es el efecto que lo causa, el elemento que le causa esa locura, digamos. Está representado con acuarela y acrílico. Este es el retrato de Ligeia, el lado fragmentado. Pues hay un veneno, una copa, hay dos mujeres
Y esto representa la visión, la superposición de la mujer muerta sobre la viva. Aquí hay diferentes técnicas, hay bolígrafo, hay maculaturas, hay acuarela, hay acrílico y esto es tejido también, textil. Y el lado onírico. Representa la estancia, la mujer viva y la mujer muerta, que es Ligeia. Quise darle un aspecto fantasmagórico, tiene acuarelas, tiene acrílico, tiene pastel y aquí tiene, no sé si se aprecia, es papel de seda pegado y tratado por encima con pastel para crear el efecto un poco fantasmagórico. Ese es el relato del cuervo. La cara representada con estilo onírico. Los elementos principales como son el cuervo, el protagonista atormentado y aquí se ve el gofrado del busto de Atenas hacia el que va a posarse el cuervo. El cuervo entra volando y este es el efecto que da al desplegar. El lado fragmentado representa el bosque desde donde entra el cuervo por la ventana, representando la ventana y el ala del cuervo entrando. Aquí hay bastantes técnicas también, hay elementos de fotografía pegados, hay textil, aquí está la transferencia con el stock gum pegado con papel de seda y aquí papel vegetal pintado con acrílico y también recortado y pegado y acuarela. Bueno, y este es el proyecto, mi libro de artista. Ahora lo enseño en detalle. Este es el prototipo final con los 5... Es una caja pentagonal con los 5 sellos que representan cada relato. ¿Quieres abrir, por ejemplo, el de la máscara de muerte roja? Estiras del lomo y se despliega por un lado y por el otro lado. Está realizada la caja con unos imanes para que los lomos encajen perfectamente al cierre. Están todos los relatos del mismo modo, por una cara y por la otra cara. Espero que os haya gustado, que sepáis o tengáis pequeños truquillos o una guía de cómo enfrentaros a vuestro propio proyecto final y que, sobre todo, como consejo, que lo disfrutéis, que es vuestro proyecto y que luego esto va a hablar de vosotros cuando os hagáis al mundo laboral y que le pongáis mucho mimo. Nos vemos.